Saludos amigas y amigos, sean bienvenidos al tercer video en la serie de modelado y simulación. En este video presentaremos el modelado del péndulo carro utilizando dos métodos. Por las leyes de Newton, que es un método de naturaleza más geométrico, y por el método de la energía, que es un método de naturaleza más analítico. Acompáñenme. Muy bien amigas y amigos, el sistema que vemos aquí en pantalla se llama péndulo carro, puesto que solamente consiste en un carro al que le hemos puesto un péndulo en la parte superior, y este péndulo desde luego pues puede moverse y se mide su ángulo respecto a la vertical y lo llamamos θ. La masa del péndulo es m minúscula y su longitud es L mayúscula, mientras que la masa del carro, que solo puede moverse horizontalmente, es m mayúscula. Aquí intentamos representar el piso y vamos a pensar en condiciones ideales en las cuales no existe fricción. Desde luego vemos aquí a la aceleración de la gravedad actuando en la dirección negativa de la vertical. Además tenemos una fuerza externa aplicada horizontalmente para mover al carro. El desplazamiento del carrito lo consideramos la variable X. Para modelar este sistema por medio de las leyes de Newton necesitamos efectuar su descripción cinemática, puesto que hay que recordar que debido a que en este sistema tenemos dos diferentes partículas, la partícula del carro de masa m mayúscula y la partícula del péndulo de masa m minúscula, entonces tenemos que expresar la segunda ley de Newton para cada una de las partículas involucradas. Asimismo, hay que notar que este sistema puede hacer dos movimientos independientes. A eso le conocemos como un sistema de dos grados de libertad. Y precisamente estas variables de movimiento representan los desplazamientos que pueden adquirir los diferentes componentes de este sistema, en este caso sus diferentes partículas. Como el carrito solo se mueve en línea recta horizontal, su desplazamiento es X, mientras que el péndulo, con respecto a la vertical, puede girar, su ángulo de desplazamiento es θ respecto a la vertical. Entonces tenemos estas dos variables de movimiento y es deseable identificarlas desde el principio. Asimismo, podemos coleccionarlas en un vector, llamaremos a este vector Q. En esta expresión de la segunda ley de Newton, los vectores de posición están dados por la letra R. En cuanto hagamos un esquema más detallado de la descripción cinemática de este sistema, identificaremos estos vectores. Pero el vector R subíndice m mayúscula es la posición del carro respecto a un sistema de referencia, mientras que el vector de posición R subíndice m minúscula es la posición de la partícula del péndulo respecto al mismo sistema de referencia. Muy bien, aquí en pantalla tenemos ya un dibujo donde vamos a representar la descripción cinemática y desde luego estamos haciendo hipótesis para simplificar el modelo. De hecho, este diagrama ya es un modelo simplificado de la realidad. Aquí no vemos componentes mecánicos más que a nivel esquemático. Además, vamos a simplificarlo todavía más. Vamos a pensar que este carro, en vez de tener volumen, pues es solo un punto, es una partícula, y toda la masa del carro se encuentra concentrada precisamente en ese punto y que se mueve sobre la horizontal. Exactamente, vamos a pensar que se mueve en la línea del suelo. Obviamente eso no pasa en la realidad, el suelo está un poco más abajo y el desplazamiento de este carrito ocurre precisamente encima del nivel del suelo. Sin embargo, para fines prácticos podemos hacer esta consideración de que se mueve sobre la línea del suelo. Entonces podemos colocar un sistema de coordenadas como el que vemos aquí. Ponemos un punto en el origen. En este caso pues es conveniente que el eje horizontal X esté alineado con el suelo, que estamos pensando desde luego que es horizontal. Asimismo, la vertical pues es la misma línea de acción de la gravedad. Entonces pues eso nos hace elegir este sistema de coordenadas y lo fijamos en un punto. Vamos a medir las posiciones de las dos partículas de este sistema respecto a este origen del sistema de referencia. Entonces aquí tenemos dibujados precisamente esos vectores. R subíndice m mayúscula es un vector horizontal, este rojo que vemos aquí, que localiza la partícula del carro, mientras que este vector amarillo, R subíndice m minúscula, localiza la partícula del péndulo a partir del origen. El primer diagrama dice que el desplazamiento del carro es la variable X, como hemos notado. Entonces efectivamente pues vemos que la partícula del carrito se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre sobre la horizontal, que es el eje X. Entonces su posición en todo momento, la distancia que hay del origen a la partícula del carrito, es precisamente
la variable x. Además podemos ver que aquí se forma un triángulo y que podemos decir cuánto valen las distancias que vemos aquí entre el péndulo y el carro, tanto horizontales como verticales, de la siguiente forma, simple y sencillamente utilizando trigonometría. Aquí tenemos ya la descripción de las distancias de las partículas y por lo tanto podemos expresar sus vectores en componentes rectangulares. Hay que notar que este sistema ya no se mueve en geometría circular ni esférica, es una geometría un poco más arbitraria su movimiento, y nos conviene entonces utilizar las coordenadas rectangulares. El vector de posición de la masa del carro simple y sencillamente tiene una componente horizontal que es igual a x, y debido a que se mueve precisamente sobre el eje horizontal, su altura siempre es 0. Esta es otra hipótesis. Estamos pensando que el carrito no puede despegar del suelo, ni tampoco puede sumergirse en el suelo, entonces es una hipótesis razonable. En cuanto al vector de posición de la masa del péndulo, podemos nosotros sumar las componentes horizontales y obtenemos lo siguiente, mientras que la componente vertical tiene solamente este término, L coseno de teta. Con este análisis hemos descrito las posiciones de las dos partículas. Sin embargo, tenemos que llegar a la aceleración en ambos casos, puesto que para aplicar la segunda ley de Newton para cada partícula, eso es lo que requerimos. Requerimos la doble derivada respecto al tiempo de cada uno de estos vectores de posición. Por lo tanto, obtenemos la velocidad de la partícula del carro simple y sencillamente derivando respecto al tiempo. La derivada de x es x punto. Sin embargo, la velocidad de la partícula del péndulo es un poco más complicada. También aquí hay que recordar que teta punto será la derivada respecto al tiempo del ángulo teta, efectivamente. Y hay que obedecer la regla de la cadena, puesto que es una derivada respecto al tiempo. Aquí tenemos primero x punto y luego tenemos la derivada del seno de teta, que es el coseno de teta, pero teta es una función del tiempo. Entonces, usando la regla de la cadena obtenemos lo siguiente. Finalmente, para calcular las aceleraciones derivamos respecto al tiempo las velocidades, desde luego. Y aquí, pues otra vez utilizando la notación punto para denotar derivación respecto al tiempo, aquí tenemos x dos puntos, o sea la aceleración sobre el eje x de la partícula del carro, coma 0, mientras que para la aceleración de la partícula del péndulo tenemos que derivar otra vez respecto al tiempo y aplicar la regla de la cadena como siempre. Muy bien, entonces ya hemos calculado las aceleraciones, ya podemos emplearlas sustituyéndolas directamente en la expresión de la segunda ley de Newton correspondiente a cada partícula. Ahora lo que tenemos que considerar son los términos del lado izquierdo, la suma de fuerzas externas. Para eso necesitamos los diagramas de cuerpo libre. Aquí en pantalla ya tenemos dibujados los diagramas de cuerpo libre para cada partícula. Es importante mencionar que en el caso de la partícula del carro, desde luego el peso va dirigido hacia abajo, hacia la dirección negativa del eje Y, pero porque el carro está precisamente colocado sobre el suelo y hemos asumido que su movimiento siempre es horizontal, no puede desplazarse hacia dentro del suelo ni tampoco despegar de él, aparecerá una fuerza normal que equilibre el peso y el resto de las fuerzas de la forma necesaria. Asimismo, estamos viendo la interacción entre el péndulo y el carrito por medio de la tensión en esta varilla o cuerda. Por supuesto, en una construcción física no puede ser una cuerda y permanecer invertida porque la cuerda no tiene rigidez, pero aquí estamos asumiendo que es una varilla perfectamente rígida, no se puede deformar y tampoco se puede doblar. Entonces también asumimos que no tiene masa. Todas esas son hipótesis que estamos haciendo para el modelado de este sistema. Entonces aquí tenemos esta componente, esta fuerza, la tensión, y asumimos una dirección. No tenemos elementos para decidir si apunta hacia el lado contrario, simple y sencillamente asumimos una dirección. Asimismo tenemos la fuerza externa, la fuerza horizontal que se aplica al carrito. Esta es la fuerza que pues puede provocarle a alguien jalando al carrito, o puede ser provocada por un motor
Puede ser un pistón, una polea, algo externo que está impulsando al carrito. Aquí en esta fuerza llamada normal que vemos aquí, vemos una expresión de la tercera ley de Newton precisamente, porque así como hay una acción, pues debe haber una reacción. La fuerza normal también se conoce como reacción. Otra expresión de la ley de Newton, de la tercera ley de Newton, la vemos en el diagrama de cuerpo libre de la partícula del péndulo M minúscula. Sobre esta partícula solo actúan dos fuerzas, su peso sobre la dirección vertical en dirección negativa, como de costumbre, y la fuerza de la tensión debida a la barra del péndulo. Sin embargo, como en el caso de la masa del carro asumimos una dirección para esa fuerza, aquí estamos viendo la reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto de esa fuerza. Es una expresión de la tercera ley de Newton también. Ok, con los diagramas de cuerpo libres dibujados podemos realizar la suma de fuerzas, pero como estamos trabajando en coordenadas rectangulares, nos conviene descomponer las fuerzas que no están alineadas sobre los ejes X o Y en sus componentes rectangulares precisamente. En este caso, a saber, la única que se necesita descomponer en ambos casos es la tensión. Por lo tanto, ya expresada en componentes rectangulares nos queda de esta forma. En este caso he puesto en línea punteada la representación original de la fuerza de tensión en ambos casos para indicar que ya ha sido sustituida por sus componentes rectangulares, es decir, vectorialmente, desde luego representa la misma suma en ambos casos. Entonces es su equivalente, los vectores azules de las componentes de la tensión, y por lo tanto, pues para no confundirnos, es como haber tachado ese vector, haberlo más bien descompuesto efectivamente en sus componentes rectangulares como requiere nuestro método. Muy bien, entonces podemos expresar esta suma de fuerzas externas. Ya tenemos aquí representados también los miembros izquierdos de la segunda ley de Newton para cada caso. Hay que notar que siempre asignamos signos positivos a las fuerzas que están apuntando hacia la derecha. Igualmente asignamos signos positivos en las componentes segundas siempre y cuando las fuerzas estén apuntando en la dirección positiva del eje Y, es decir, en este caso hacia arriba. Por esa razón, aquí en el diagrama de cuerpo libre de la partícula del péndulo vemos que todas las fuerzas son negativas, apuntan hacia abajo o hacia la izquierda. Una vez teniendo en cuenta estas cuestiones y habiendo calculado con éxito estas sumas de fuerzas a través de los diagramas de cuerpo libre, y ya con las aceleraciones, simple y sencillamente podemos reemplazar nuestros datos en estas ecuaciones de la segunda ley de Newton. Entonces aquí simple y sencillamente hemos reordenado nuestros cálculos de tal manera que identificamos precisamente los términos de la segunda ley de Newton para cada una de las partículas. A su vez, esto nos permite escribir dos ecuaciones por cada partícula, componente a componente. Habrá ecuación para la partícula del carro en la dirección de X y otra en la dirección de Y. Lo mismo para la partícula del péndulo, alguna será en la dirección de X y otra ecuación en la dirección de Y. Con esas ecuaciones expresadas podemos hacer álgebra para despejar las ecuaciones diferenciales que sean necesarias, que describan el modelo del péndulo carro, sus ecuaciones de movimiento. Por lo tanto, a partir de las ecuaciones vectoriales de la segunda ley de Newton podemos escribir para cada partícula un sistema de dos ecuaciones. Entonces aquí los tenemos. Particularmente hay que notar que en el caso de la ecuación correspondiente a la segunda componente de la masa del péndulo, todos los términos son negativos, así que aquí pues el signo cambia, se puede escribir todo por positivo multiplicando todo por -1 sin ningún problema. Otro hecho que hay que tener en mente es que la ecuación que vemos aquí encerrada en el cuadro naranja es en realidad una ecuación estática. De hecho, podemos ver que son las componentes de las fuerzas en Y sobre la partícula del carro, y vemos precisamente que se anulan, es decir, no hay aceleración. No hay aceleración porque estamos asumiendo que precisamente el carro no puede despegar y tampoco puede sumergirse en el suelo, permanece siempre sobre el suelo, está restringido a moverse sobre la horizontal. Por esa razón su aceleración vertical es 0 y como consecuencia la suma de fuerzas que tenemos se tiene que cancelar, están en equilibrio y por lo tanto se conoce como ecuación estática. Después de todo, n más t coseno de teta menos mg, todas estas son fuerzas, proceden de los diagramas de cuerpo libre que vimos hace unos minutos.
Entonces esta ecuación que está en equilibrio pues es una ecuación estática precisamente y no nos sirve para describir el movimiento de este sistema. Así que esta ecuación simple y sencillamente no la consideramos y nuestro sistema de 4 ecuaciones se reduce ahora a solo 3 ecuaciones. Sin embargo, también vemos que aparecen estos términos, aparece la tensión en las 3 ecuaciones restantes. La tensión es una fuerza interna y pues en realidad no es una variable de movimiento. Por lo tanto, las ecuaciones que tengan que resultar no deben quedar descritas en términos de la tensión, puesto que la tensión no es ninguna de las variables de movimiento ni tampoco derivada de esas variables de movimiento, es decir, no es x punto, ni x2 puntos, ni tampoco es θ punto, ni tampoco es θ2 puntos. Entonces tenemos que eliminarla de alguna forma, tenemos que eliminar de estas 3 ecuaciones esta variable, esta incógnita que es la tensión, y obtener así las ecuaciones que modelen el sistema. La forma más simple de proceder a partir de aquí es despejar la tensión a partir de esta primera ecuación para el sistema del péndulo, de la masa del péndulo. Si nosotros la despejamos a partir de esta primera ecuación, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos ya precisamente la expresión de la tensión a partir de la primera ecuación. Entonces vamos a reemplazarla aquí de la siguiente manera, simplemente la sustituimos. Entonces podemos darnos cuenta que aquí el seno de θ en el numerador se cancela con el seno de θ en el denominador, simplificando aún más la ecuación. Entonces a partir de aquí nosotros podemos despejar de tal manera que nos quede de un lado las variables de movimiento y las derivadas de estas mismas que aparecen. Por lo tanto obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos ya la ecuación de tal manera que todas las variables de movimiento y sus derivadas queden en un miembro de la ecuación, mientras que la fuerza externa quede del lado del término no homogéneo, puesto que es una fuerza arbitraria externa. Entonces aquí nosotros podemos ver que esta ecuación corresponde a la dinámica del carro. ¿Por qué razón? Bueno, hay que recordar que procede de esta ecuación de aquí, que es la suma de fuerzas en X, que es igual a la masa del carro por su aceleración. Entonces describe el movimiento de esta partícula. Así que con esto ya tenemos nuestra primera ecuación del modelo. Sin embargo, falta la descripción de la dinámica del péndulo, es decir, cómo se mueve el péndulo ahora. Y para eso pues necesitamos desde luego insertar esta tensión aquí en esta expresión. Hay que recordar que efectivamente proviene de la primera ecuación del péndulo y ahora necesitamos sustituirla en la segunda ecuación del péndulo para eliminarla. La ecuación que vayamos a obtener es una combinación de estas dos ecuaciones y estas dos ecuaciones pertenecen precisamente al sistema del péndulo, la masa m minúscula. Por lo tanto, el resultado será la descripción dinámica del movimiento del péndulo. Entonces aquí vemos ya la sustitución de esta tensión en la segunda ecuación del sistema del péndulo. Todos estos cálculos de la parte superior ya los empleamos y ya obtuvimos incluso la primera ecuación de movimiento, y a partir de esta ecuación vamos a obtener la ecuación de movimiento segunda, o sea, la del péndulo. Entonces ya no necesitamos que aparezcan estos términos aquí en pantalla. Aquí vemos cómo hemos multiplicado ambos términos de esta ecuación por el seno, entonces lo despejamos y entonces ahora necesitamos simplificar este término coseno con los términos que está multiplicando para obtener lo siguiente. Y así queda en su versión más simplificada. Así que podemos darnos cuenta que este término aparece de los dos lados del signo igual. Aquí lo tenemos también. Aparece, tiene exactamente los mismos términos, es igualito, pero está del lado contrario del signo igual. Si lo despejamos pasa con el signo contrario y se cancela. Por lo tanto, estos dos términos se cancelan y los términos que restan nuevamente los podemos arreglar para que queden de un solo lado las variables de movimiento y sus derivadas, y todo lo que no sea las variables de movimiento y sus derivadas queden del otro lado. Sin embargo, todos los términos que vemos aquí dependen de las variables de movimiento y sus derivadas. Vamos a escoger un lado para despejarlos, vamos a despejarlos hacia el lado derecho y vamos a igualar todo a cero porque no nos van a sobrar ningunos términos. Muy bien, entonces obtenemos esta nueva expresión y podemos darnos cuenta que con estos términos podemos factorizar de la siguiente forma. Aquí nos quedaría m por l θ 2 puntos por la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado.
y esto forma una identidad de Pitágoras, lo que está dentro de estos paréntesis, que es igual a la unidad. Por lo tanto, este término se simplifica solo en m por l teta 2 puntos. Y por lo tanto, nuestra ecuación resultante queda de la siguiente forma. Aquí la tenemos. Podemos multiplicar esta ecuación por L de ambos lados y no la alteramos, puesto que L es una constante. Sin embargo, el motivo para hacer esa multiplicación no es aparente ahorita, pero va a resultar conveniente en el futuro. Por lo tanto, multiplicando por la longitud ambos lados, obtenemos esta otra ecuación como la descripción de la dinámica del péndulo, la segunda ecuación que completa nuestro modelo. Podemos escribir estas dos ecuaciones juntas, aquí como lo vemos, y utilizamos este símbolo. De hecho, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales que están acopladas. Vamos a explicar eso del acoplamiento dinámico más adelante. Sin embargo, básicamente podemos ver que las variables del péndulo afectan la dinámica del carro y que variables del carrito, en este caso x2 puntos, alteran el movimiento del péndulo. Eso quiere decir que existe acoplamiento dinámico. Utilizamos esta notación para referirnos al sistema, es decir, estas son las ecuaciones de movimiento, esta es una dinámica de todo este sistema. Entonces aquí vemos la dependencia de las variables de movimiento que hemos elegido. Ok, sin embargo, el enfoque de las leyes de Newton no es la única forma de obtener el modelo de este sistema. De hecho, podemos utilizar un enfoque de la energía parecido al que utilizamos en el video anterior del péndulo simple. En este caso, pues tenemos que expresar la energía cinética y la energía potencial del sistema, y también necesitamos conocer cuál es la potencia que está entrando al sistema. Es decir, esta fuerza externa le imprime una cierta cantidad de energía a este sistema, puesto que logra moverlo. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es esa cantidad de energía. Necesitamos, por lo tanto, describir las cantidades de energía cinética y potencial que tiene este mecanismo. Y como tiene dos partículas, pues las partículas tendrán diferentes expresiones para sus energías cinéticas y potenciales respectivamente. Básicamente, requerimos la magnitud de la velocidad al cuadrado en cada caso, en cada partícula, para poder obtener la expresión de la energía cinética. Si consideramos que tenemos un vector con dos componentes, pues la magnitud de este vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Por lo tanto, su rapidez cuadrada será la suma de cuadrados de cada componente únicamente. Entonces, esta idea se aplica también al vector velocidad de la partícula del péndulo, puesto que es un vector con dos componentes también, una componente en X y una componente en Y. Ok, aquí tenemos una expresión de la energía cinética total de este mecanismo, puesto que tenemos simple y sencillamente que la rapidez al cuadrado del carrito, puesto que solo se mueve en la dirección de X y su velocidad es X punto, es simple y sencillamente X punto al cuadrado. Entonces la fórmula de energía cinética dice que es un medio de la masa de la partícula por su velocidad al cuadrado. En este caso, pues su rapidez cuadrada, porque recordemos que las velocidades son vectores básicamente. Entonces requerimos cuál es la cantidad de su magnitud, que se llama rapidez, porque la energía es una cantidad escalar. Entonces aquí también vemos el cuadrado de las componentes, en cada caso del vector de velocidad del péndulo. Ya tenemos la suma de los cuadrados de las componentes. Aquí pues este signo se elimina por efecto de elevarlo al cuadrado, y entonces tenemos que simplificar esta expresión. Aquí se desarrolla primero que nada el binomio al cuadrado y da por origen estos términos, y vemos inmediatamente que aquí estos términos se pueden simplificar puesto que tienen el mismo factor, pero uno está multiplicado por coseno cuadrado y el otro por seno cuadrado. Entonces forman una identidad de Pitágoras, pues va a resultar L cuadrada teta punto al cuadrado nada más de la suma de estos dos términos. Y podemos seguir haciendo simplificaciones, de tal manera que la expresión de la energía cinética nos quede de la siguiente forma. Y en efecto tenemos aquí la expresión de la energía cinética de todo el sistema. En cuanto a la energía potencial, si nosotros elegimos el eje X como el nivel de referencia de la energía potencial, de tal manera que sea el famoso eje de energía potencial U igual a 0,
Entonces la altura de la partícula del péndulo pues la tenemos aquí, es la componente L coseno de teta, esta sería H. Sin embargo, en el caso de la masa del carro, de la partícula del carro, pues está restringida a moverse sobre la horizontal, de tal manera que su energía potencial siempre será cero. Por lo tanto, la energía potencial de este sistema únicamente queda representada en términos de la masa del péndulo de la siguiente forma. Además hay que tener en cuenta que la energía total almacenada en el sistema pues es la energía cinética más la energía potencial, es decir, la suma de estas dos cantidades. A diferencia del ejemplo del péndulo en el que no había una fuerza externa, podíamos asumir en ese caso que el sistema era conservativo y por lo tanto pues la suma de T más U siempre era constante, la energía total permanecía constante, puesto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces al derivar respecto al tiempo la energía pues podíamos igualar a cero, puesto que la derivada de una constante es cero. Sin embargo, por la presencia del término externo de fuerza, en esta ocasión no es así. En este caso hay una potencia de entrada. Entonces vamos a incorporar ese término de la siguiente forma. La potencia de entrada en este caso es simple y sencillamente la fuerza por la velocidad del carrito, puesto que es la línea de acción de F y la velocidad de la partícula sobre la que la fuerza actúa está alineada precisamente con el desplazamiento, con la velocidad. En este caso podemos ver que la velocidad también es horizontal. La fuerza por la velocidad es una potencia de entrada. Sin embargo, la energía y la potencia no son lo mismo. De hecho, la energía y la potencia están relacionadas por medio de una derivada. ¿Cuánta energía le suministra la fuerza externa a este sistema? Pues la razón de cambio de esa energía es precisamente la potencia de entrada. Y entonces la razón de cambio respecto al tiempo requiere que nosotros derivemos la suma de estos dos términos y que le igualemos con la potencia de entrada. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que precisamente la derivada de la energía, la razón de cambio del incremento de la energía interna del sistema, es igual a la potencia suministrada por la fuerza externa. Entonces aquí podemos simple y sencillamente sustituir la suma T más U y obtener lo siguiente. Podemos establecer esta ecuación. Por lo tanto, para calcular el primer término derivamos la energía cinética respecto al tiempo y obtenemos lo siguiente. Hay que notar la aplicación de la regla de la cadena, es muy importante en este caso. Por eso aparecen términos como teta punto al cuadrado. Cuando se deriva respecto al tiempo el coseno de teta aparece un teta punto y un menos seno, y pues la regla del producto hay que observarla, y aquí también en los cuadrados pues se observa la regla de la cadena. Tenemos aquí teta punto al cuadrado, entonces la derivamos y queda 2 veces teta punto por teta 2 puntos. Eso es lo que tenemos básicamente. Entonces, ya que tenemos la expresión de la energía cinética derivada, tenemos que sumarle la derivada de la energía potencial. Sin embargo, la derivada respecto al tiempo de la energía potencial en este caso pues es muy simple. Si observamos aquí, resulta simple y sencillamente menos masa por gravedad por longitud por teta punto seno de teta. Podemos incorporar este término aquí al final de esta ecuación y igualar todo a la potencia de entrada F, la fuerza externa, por X punto. Entonces aquí ya tenemos precisamente la suma de estas dos derivadas de la energía cinética y de la energía potencial y la igualamos a la potencia de entrada. Sin embargo, aquí pues parece que tenemos problemas para obtener nuestras ecuaciones dinámicas, es decir, obtuvimos una sola ecuación. Entonces la forma de proceder es factorizar en este caso X punto en donde quiera que lo veamos, es decir, tenemos aquí este término con X punto, aquí no aparece, pero en este término vuelve a aparecer X punto y aquí también. Entonces vamos a factorizar todos los términos en los que aparece X punto para obtener lo siguiente. Entonces aquí tenemos básicamente la factorización de estos tres términos que discutimos, y en los términos que sobraron observamos la presencia de teta punto en todos ellos. Por ejemplo, aquí tenemos teta punto, aquí también tenemos teta punto y aquí también. A pesar de que aquí tenemos teta punto, este ya lo consideramos aquí factorizado en los términos con X punto, así que
simple y sencillamente los otros tres términos indicados con las flechas verdes son los que necesitamos factorizar ahora en términos de teta punto de la siguiente manera. Entonces aquí ya tenemos la ecuación completa, los términos de las flechas verdes quedan dentro de este paréntesis y todo está igualado a f por x punto. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros requerimos que esto sea como una igualación de polinomios. El único término que tiene que sobrevivir pues es el término que está multiplicado por x punto. El término con teta punto, este término que está aquí adentro, debe cancelarse, por lo tanto pues tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí tenemos una ecuación diferencial, todo lo que está aquí adentro debe ser igual a 0, y precisamente nos damos cuenta que esta ecuación pues no es otra sino la ecuación del péndulo, mientras que la ecuación con x punto, si la observamos bien y observamos que tiene que ser igual a este término de aquí, por supuesto pues dividiendo entre x punto, toda esta ecuación tiene que ser igual a f. Entonces son los mismos términos básicamente. Aquí tenemos la suma de las dos masas, aquí está multiplicada por x punto, por x2 puntos, perdón, aquí la tenemos. Aquí tenemos el siguiente término, ml teta 2 puntos coseno, y tenemos menos ml teta punto al cuadrado seno de teta, también lo tenemos aquí. Todo eso desde luego es igual a f, puesto que aquí vemos cómo se está multiplicando todo por x punto, debe ser exactamente lo mismo. Mientras que aquí el término que está dentro del paréntesis, como aquí no hay término con teta punto, todo esto tiene que ser igual a 0. Efectivamente, aquí lo estamos observando. Entonces tenemos mlx 2 puntos coseno de teta, es este término que tenemos aquí, más ml cuadrada teta 2 puntos, es este término que tenemos aquí, menos mgl seno de teta. Bueno, ustedes ya lo están viendo en pantalla, así que vemos que también el enfoque de la energía me permite deducir el modelo dinámico. Por esa razón es por la cual hace rato multiplicamos por L toda la ecuación de abajo que salió con las leyes de Newton, para que nos quedara directamente esta ecuación y pudiéramos hacer la comparación sin ningún problema. Entonces pues podemos ver que también podemos utilizar la idea de la energía. La energía, pues si el sistema es conservativo y no tiene fuerzas externas, es decir, si F fuera igual a 0, entonces aquí se iguala a 0, sería el caso anterior, cuando la derivada de la energía es igual a 0 es porque la energía es una constante. Sin embargo, cuando tenemos una fuerza externa, esta fuerza externa es un agente que le está imprimiendo energía al sistema. Entonces necesitamos hacer la consideración de la potencia de entrada. No siempre es fácil hacer esa consideración, puesto que no todas las fuerzas siempre están alineadas con los grados de movimiento, con los grados de libertad o las coordenadas del sistema. Además, a veces también tienen expresiones más complicadas, y fíjense que aquí no es fácil siempre discernir cuál es, digamos, el criterio para decir qué términos van multiplicados en un factor, por ejemplo aquí, y cuáles otros términos no van multiplicados en ese factor y tienen que ser escritos de otra forma. A veces no es evidente. Este caso pues es todavía sencillo. Sin embargo, pues aquí se requiere un poco más de observación. No es tan sistemático como sucede con las leyes de Newton. En términos de las leyes de Newton, pues es un procedimiento un poco más directo. Aquí hay que ser más observador con la expresión que obtenemos, porque aquí obtuvimos simple y sencillamente esta ecuación de la energía. Entonces, pues esta ecuación tiene implícitas las dos ecuaciones dinámicas de este modelo, pero desde luego es perfectamente posible hacerlo, y lo hemos hecho por dos métodos en esta ocasión. El método de la energía tiene además la ventaja de que nosotros solo requerimos utilizar los vectores de velocidad, pero sus normas al cuadrado, o sea, las rapideces al cuadrado, para calcular las energías cinéticas. Jamás llegamos a la aceleración, es decir, no utilizamos la segunda derivada de los vectores de posición en ningún momento. Entonces esto puede ahorrar un poco de trabajo, no llegar hasta la aceleración. En este método de la energía no lo necesitamos. Hay un método de la energía
más sistemático que este y lo vamos a ver más adelante. Pero para llegar a entender ese método, necesitamos hablar de algunos conceptos de ecuaciones diferenciales que nos van a ser de ayuda para comprender esos temas. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. No se les olvide darle like si es que les ha gustado el contenido o les ha sido de ayuda. Asimismo, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Gracias por su atención y nos vemos, como siempre, en el próximo video.